Bienvenidos, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Para nosotros es un honor hoy recibir a David Buckingham. Y bueno, nosotros desde la Fundación... Mi nombre es Agustina Catone, soy la directora de la Fundación Telefónica. Y esta conferencia la organizamos junto con CIPEC y dentro del marco del EduLab, del consorcio del EduLab. Parte de las empresas que formamos el EduLab hoy nos acompañan aquí. Y la idea es un poco poder compartir, aprovechar la presencia de David Buckingham aquí en la Argentina. Y para no serlo muy extenso, vuelvo a pedir disculpas por la demora. Invito a Alejandra Cardini del CIPEC como para poder dar un poco las instrucciones de lo que vamos a poder hacer hoy y poder arrancar la noche. Muchísimas gracias y espero que podamos hoy compartir conocimientos en el marco de la cultura digital y de la evolución de la tecnología. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandra Cardini, soy la directora del programa de educación de CIPEC. Para nosotros es un gusto recibirlos acá, es un gusto poder dar este espacio en el marco del Laboratorio de Innovación y Justicia que tenemos en CIPEC, donde tratamos de pensar el futuro de la educación y los puentes que hay que tejer entre lo que existe y tenemos hoy como sistema educativo y a dónde queremos llegar a la luz de las deudas pendientes que todavía tienen nuestros sistemas y nuestras políticas educativas y los desafíos de la actualidad. David tiene una mirada única para pensar estos temas porque tiene una mirada muy crítica, muy sociológica, pero al mismo tiempo muy cercana a la escuela y una mirada muy de prospectiva y de qué se puede hacer con el sistema. Así que para nosotros es un gusto recibirlo y la idea es tener una dinámica diferente a la de otros eventos, no una presentación como la que tuvo hoy al mediodía en Virtual Educa, sino más bien una entrevista. Entonces quiero invitar ahora a Diego Leal de la Universidad de EAFIT, que va a ser el entrevistador. Diego nos acompaña desde Colombia y es el que va a hacerle la entrevista a David. Y bueno, a nuestro invitado, David, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, perfecto, cualquier cosa. ¡Ay, Flor! Perdón. Y unas palabritas de Florencia Ripani del Ministerio de Educación Nacional también para hacer la apertura de este momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Agustina, Fundación Telefónica, Alejandra, CIPEC. Un gusto estar con David, a quien por supuesto admiro muchísimo. Bueno, es un placer desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología poder acompañar en este evento. La semana pasada tuvimos el placer de coordinar la primera reunión ministerial de educación del G20. Es la primera vez en la historia del G20 que se lleva a cabo esta reunión y fue especialmente por un pedido de la presidencia argentina. Los ministros del G20 y todos los países invitados, junto con los organismos multilaterales, repasaron los puntos más importantes y uno de ellos fue justamente agradecer y valorar muchísimo esta oportunidad de pensar cómo trabajar en pos del desarrollo sostenible, poniendo a la educación en el centro de la agenda. Creo que este es un reto muy importante, que puede haber muchas visiones diferentes, pero que es muy importante debatir, poder encontrar puntos comunes y poder avanzar, porque sabemos que el mundo en el cual vivimos está atravesado por cambios muy profundos, muy importantes, y eso demanda estar todo el tiempo pensando cómo hacer para crear políticas educativas que puedan promover la calidad y llevar un futuro a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Adelante, entonces. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto enorme el estar aquí. Gracias a CIPEC y a Fundación Telefónica por la invitación. Y es un gusto por muchas razones. Hace 8 años, justamente en ese espacio, estuve en mi primera visita a Buenos Aires y me emociona ver muchas caras conocidas, gente con la que hemos hecho cosas bien interesantes y que viven en nuestra memoria. También es un gusto porque tengo el honor y pues la alegría de entrevistar hoy a David Buckingham. Pues ha sido todo un reto el tratar de
imaginar y de cantar qué podemos preguntarle a David Buckingham, porque el tiempo es corto, lo hemos escuchado en Virtual Educa, hace unos días estuvo en Uruguay también, en un evento de Plan Ceibal, y es mucho lo que habría para conversar. Así que vamos a tener un espacio de entrevista, digamos, más conversación, y también vamos a tener un momento para sus preguntas. Así que las dudas que tengan por allí, vayan preparándolas si quieren. Es un honor presentar a David Buckingham. David ha tenido muchas encarnaciones, digamos. Es escritor, es profesor, es investigador de educación secundaria primero, luego en universidad, y su devenir lo llevó a terminar trabajando en temas de jóvenes, medios de comunicación y educación. Pero sus preocupaciones vienen desde haber sido profesor en aula, y nos va a contar un poquito más sobre eso en un momento. David es profesor de 2 reconocidas universidades del Reino Unido, de Loughborough y del King's College en Londres, y es un autor prolífico y muy accesible, muy rico de leer. Es consultor del gobierno británico, organismos como Naciones Unidas, como UNESCO, como UNICEF. Normalmente lo asociamos más con los temas de medios en todos los niveles educativos, de cómo se relacionan los niños, los jóvenes con los medios, y también cómo se enseñan los medios alrededor del área general de Media Studies en Reino Unido. Ha sido formador de docentes, luego se preguntó por qué significaba enseñarle a esos docentes y qué significaba enseñarle a los niños, y desde ahí ha generado un trabajo rico y profundamente interesante. Actualmente, y nos va a contar en un momento un poco más, David está trabajando en un manifiesto para la educación en medios que espera publicar el próximo año. También escribe un blog que es muy interesante y donde hay unas ideas muy provocativas acerca de el mundo como está configurándose en este momento. Creo que un valor enorme de David es que tiene la capacidad de ver lo que ocurre en aula, pero también de ayudar, de conectarnos con el panorama grande, con lo que está pasando en términos del capitalismo digital, de las plataformas, del uso de datos y hacia dónde puede apuntar este mundo en el que nos encontramos. Entonces es un enorme gusto recibir a David, y voy a cambiar a inglés para proseguir con la entrevista. So, David, thank you very much. Muchas gracias, David, por estar aquí. Es un gran placer que esté aquí y tener esta conversación con usted. Quisiera empezar pidiéndole que nos cuente un poco acerca de su experiencia, pero creo que sería maravilloso empezar con un input, con información acerca de su historia. ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó a las preguntas que ahora se está formulando, David? Creo que está muy fuerte el volumen. A ver si lo puedo apagar. No. Tengo toda la tecnología acá conmigo. Me siento como un cyborg o algo así. Bueno, ahora está mejor. Ahí lo bajaron un poco. Gracias. Muy bien. Sí. Como dijiste, estudié literatura inglesa en la universidad. Creo que es importante decir entonces que aunque probablemente ahora me describo como sociólogo, no soy psicólogo, por cierto, mi interés está muy relacionado con lo que podríamos llamar la cultura de los medios o la cultura digital. Me interesan las cuestiones digitales. Esto significa, principalmente cuando se trata de jóvenes, la cultura que producimos nosotros, los adultos, pero también cómo se usan esos artefactos culturales en la vida cotidiana. Me interesa mucho, entonces, desde la perspectiva de los niños y de los jóvenes, entender cómo utilizan la tecnología, los medios, en su vida cotidiana. Yo fui profesor durante 7 años. En realidad, enseñaba inglés, y es importante decirlo. En el Reino Unido tenemos
una materia especializada llamada Media Studies o Estudios sobre los Medios. Es una materia que pueden elegir los alumnos en la escuela secundaria. Cuando tienen 14 años, al cumplir los 14, pueden elegir algunas materias que son optativas y dejar otras y hacen algo más especializado. Esto en el segundo ciclo del secundario. Estamos hablando entonces de cuando tienen 12 y 13 años. Cuando pasan a los 17 y 18, en general, empiezan a estudiar otras materias. Se trata de un sistema bastante especializado, distinto de otros, creo. Se especializan bastante al final de la secundaria y una de las materias por las que pueden optar es esta materia llamada Estudios sobre los Medios. Entonces yo enseñaba estudios sobre los medios, luego pasé a la universidad para ser profesor, formador docente. Lo que yo hacía entonces era entrenar a los profesores que se iban a convertir en docentes de estudios sobre los medios. Creo que este cambio me llevó a pensar en algunas preguntas sobre las que podía investigar. Empecé como profesor, leí libros que me decían lo que yo debería enseñar y cómo debería enseñar. Creo que si ustedes leen estos libros probablemente se darán cuenta de que hay una brecha, una diferencia entre lo que se lee en los libros acerca del aula ideal y lo que encuentra uno en la práctica en el aula, que a menudo es más desordenada, es más confuso. Uno puede sentir que no está siendo tan eficaz, que no está haciendo tan bien el trabajo. Yo creo que yo sentía eso, que había como una brecha entre lo que me habían enseñado que debería hacer y lo que realmente pasaba en el aula con los chicos. Sí, chicos de 14, 15 y hasta 17, 18 años, con ese grupo. Por eso es que me puse a investigar. Quería reunir a un grupo de docentes y lo que hacíamos era una investigación en acción. Una cosa muy importante es que los docentes participan en la investigación. Es fundamental que lo hagan. Uno de los problemas es que hay mucha investigación en educación realizada por profesores universitarios y a veces los docentes no escuchan nada acerca de esa investigación, ni se enteran y a menudo no participan, no se involucran en estas investigaciones. Yo quería involucrar a los docentes en esto que de todos modos estaban haciendo, que era reflexionar sobre su propia práctica docente. Hacían algo, veían cómo les salía, lo evaluaban, decidían hacerlo de otra manera la próxima vez y todo esto se refleja en la práctica. Y esto es lo fundamental para los docentes. Por eso yo quería que los docentes empezaran a escribir sobre esto también, después de observar lo que realmente estaba pasando en sus aulas. Esa fue entonces una de mis líneas de investigación que yo seguí a través de los distintos proyectos de investigación durante muchos años. La segunda dimensión tenía que ver con que me di cuenta de que para enseñarle algo a alguien, en mi caso, si yo iba a enseñarles medios a los niños, yo primero tenía que saber qué era lo que ellos ya sabían sobre los medios, qué estaban haciendo con los niños, qué medios les gustaban, cómo los usaban en la vida cotidiana. Yo pensaba entonces que no solo tenía que hacer la investigación sobre el aprendizaje en el aula, sino que también tenía que averiguar qué pasaba con los chicos fuera de la escuela, cómo estaban utilizando los medios fuera de la escuela. Cuando me puse a investigar en esta área, empezaron a formularme muchas preguntas. Yo me fui ayer a comprar un café y empecé a hablar con alguien que me preguntó por qué está acá. Estaba en Montevideo, en realidad, y me dice, ¿por qué está en Montevideo? Y yo escuché todas sus opiniones acerca de los niños y los medios y lo que estaba mal en el mundo. Yo no sé si él tenía hijos o no, pero sin embargo tenía un montón de opiniones para dar al respecto. Por cierto, como investigador, uno se sienta en la universidad, en la oficina, suena el teléfono, hay un periodista que dice, uy, este es un gran desarrollo, una novedad. ¿Esto es bueno o malo para los niños? Los niños que usan todos estos juegos, videojuegos, ¿esto es bueno o malo para los chicos? Los chicos tienen Facebook e Instagram, ¿esto es bueno o malo para los chicos? Y por supuesto, lo que yo quiero decir es que
que no es ni bueno ni malo, depende cómo se usen estos medios, para qué se los utiliza, en qué contexto, y depende del contenido también. Bueno, creo que aquí voy a decir que no se pueden evitar estas preguntas. A través de toda mi carrera como investigador, estuve obligado a abordar muchas de estas cuestiones, sexo y violencia, tengo investigaciones y he tratado de hacer las preguntas al revés, porque creo que a menudo cuando la gente hace estas investigaciones, por ejemplo sobre violencia, se empieza mirando a la violencia en los medios y después se buscan los efectos de la violencia sobre los niños. Y la pregunta de investigación es, hace que la violencia, o mirar violencia en los medios hace que los niños sean agresivos, o mirar sexo en los medios hace que los niños estén más interesados o tengan más probabilidad de tener relaciones sexuales prematuras y no seguras. Las preguntas son siempre del medio al niño, de los medios al niño, como si fuese preguntas de causa y efecto. Y yo lo que trato de hacer en todas mis investigaciones es formular la pregunta desde el otro lado. ¿Qué piensan los chicos que es violento? Cuando vemos algo violento, violencia, cosas que nos pueden parecer violentas, en las películas, en los dibujitos, en las novelas, en el noticiero, en el diario, en documentales, vemos distintos tipos de violencia, pero en realidad la gente responde de diversas maneras a esto y los niños también responden distintos. Ellos juzgan todo el tiempo, determinan qué es realista y qué no, qué tipos de violencia son violencia en serio y cuáles son violencia de dibujito animado que no se debe tomar tan en cuenta o tan en serio. Entonces hice todas estas investigaciones, me ocupé de estas preguntas, sexo y violencia. No voy a hablar de eso ahora, pero digo, traté de ver cómo interpretan estas cosas los chicos y cómo las utilizan, cómo las entienden desde la perspectiva de los niños. Por eso empecé a investigar acerca de las noticias, juegos de computadora, internet, y podemos ver que es una progresión de la televisión a los nuevos medios. Y con el paso del tiempo, una de las cosas extrañas es que se repiten una y otra vez las mismas preguntas. Creo que una de las cosas que les voy a decir hoy es que siempre hay cierto sentido cuando uno es investigador acerca de los niños, uno tiene que estar siempre pensando en lo último, en lo más reciente. Instagram o WhatsApp, y si uno no está mirando eso, lo último, lo más nuevito, parece que no tuviera sentido. Y una de las cosas que quiero decir es que tenemos que tener un mejor sentido de la historia al hacer la investigación. Creo que yo esa historia ya la tengo porque soy viejo. Y creo que la tercera cosa que he estado haciendo con mis investigaciones más recientemente ha sido tratar de mirar el panorama completo. Si solo miramos a los niños como audiencia, tendremos la perspectiva de los niños. Pero si los miramos desde la perspectiva de la industria, estaremos viendo de qué manera los adultos están apuntando a los niños como blanco. Los que hacen programas de televisión, por ejemplo, o los que hacen medios educativos para niños, los que diseñan juegos de computadora para niños, están haciendo una serie de supuestos todo el tiempo acerca de los niños y cómo aprenden y qué es lo que les interesa y qué les va a parecer placentero, qué es lo que va a atraer la atención de los niños. Y yo creo que en realidad tenemos que mirar la industria y el negocio y ver cómo se hacen, cómo es la producción. Algunas se hacen para ganar dinero, otras no ganan dinero. Y también hay que tener en cuenta las cosas en sí. Tenemos que entender cuáles son los programas de televisión de los niños, los juegos de computadora para niños, los sitios web, los medios educativos diseñados para chicos, los programas didácticos. Es como un triángulo para mí. Yo a veces hablo de mi triángulo mágico. Tenemos al niño, al productor y el texto. El texto es el programa de televisión, el sitio web, etcétera.
he intentado, al avanzar hacia esto, mirar al público, a la audiencia, pero también ver el panorama más completo. Por eso es que hablamos de 3 abordajes. Empieza y continúa con la educación sobre los medios. Yo sigo trabajando mucho con los docentes, soy casi activista en mi trabajo con los docentes, también con el gobierno. Peleo con el gobierno por todo esto. Están las cuestiones que tienen que ver con aprendizaje y enseñanza. En mi blog verán que yo me ocupo de estas cuestiones muy fundamentales. ¿Cómo enseñamos los viernes por la tarde sobre este tema? Y también me interesa lo que los niños saben, cómo se enganchan con el tema, pero también me gusta ver el panorama más general, la cultura de los niños, la cultura juvenil. Creo que le he hecho una gran presentación, demasiado larga, pero esto les dará una idea de las preguntas que pueden surgir después. Es muy interesante el camino que usted ha seguido hasta ahora. Y algo que me llama la atención es que usted habla de la brecha entre el texto y la realidad. Esta brecha, me imagino, todavía existe de alguna manera, pero yo quisiera volver a la brecha entre lo que dice la tecnología y la realidad. Porque dicen, esta tecnología va a cambiar todo y va a permitir que Michael Rogge dijo que los blogs iban a terminar todo y que todo cambiaría, y ahora tenemos el mundo que tenemos. Cuando hablamos de las brechas, me recuerdo en los 90, cuando hablábamos de infraestructura, la idea de la tecnología móvil era una posibilidad porque no había que hacer mucha inversión. En África uno les daba teléfonos móviles y todo iba a andar bien. Esto funcionaba en algunos lugares, pero yo me quisiera concentrar en este planteo de democratización de las cosas relacionado con la personalización del aprendizaje, la inteligencia artificial, para tener este aprendizaje individual para todos y justo en el momento adecuado. Me pregunto si hay una manera posible de democratizar las cosas o no. ¿Es esto quizás una moda pasajera? Probablemente la respuesta corta es sí. En parte porque yo soy tan viejo, siempre hay que empezar con la historia. Y como usted dijo, ha habido una historia de personas, afirmaciones de la tecnología y de la tecnología educativa en particular. Entonces, para decir algo más al respecto, yo hablaba hoy en Virtual Educa acerca de la historia de la Internet. Es muy raro hablar de esto, porque estamos tan habituados a la idea de considerar las cosas recientes. ¿De dónde provino la Internet? Leí un libro muy interesante escrito por Fred Turner que se llama De la contracultura a la cibercultura. Y él menciona cómo los primeros emprendedores en el negocio de la tecnología eran básicamente hippies. Eran idealistas hippies que salieran del catálogo de Howlett y de la contracultura. Pero el derrame de la cibercultura haría que toda la cultura cambiara. Y esto llevó a lo que a mí me gusta llamar la ideología californiana, es decir, un cambio social progresivo debido a la tecnología. Y estos argumentos siguen en boga.
hemos visto durante los años que se hacen estas afirmaciones y la gente se da cuenta, y sí, bueno, quizás sea un poco más complicado. Y después tenemos la red 2.0 a principios del 2000. Decían que iba a ser una tecnología que nos empoderaría y todos podríamos producir medios y nos podríamos expresar y habría una nueva democracia. Y estas afirmaciones se realizan y después se ajustan un poco. Y creo que lo podemos ver en tecnología y en la educación, por supuesto. A veces estamos hablando de que ahora estamos pasando a codificación, inteligencia artificial y robótica. Pero cuando miro hacia atrás me puedo recordar. Recuerdo las primeras computadoras que llegaron a la escuela. Y de hecho, esto fue a finales de la década del 70. En ese momento era muy, muy joven. En ese momento, mucha de la gente hacía las mismas afirmaciones acerca de enseñar codificación o programación, como la llamaban en ese momento. Y así que después tuvimos las PCs y después tuvimos las laptops que iban a cambiar el mundo. Y después tuvimos computadoras tablet y después teníamos los pizarrones interactivos y los juegos de computadora. Ustedes han oído hablar de la gamificación de la enseñanza o el uso de los juegos. Yo escribí un libro al respecto y decidí irme más atrás, porque si vamos a la década del 20, la gente decía, hay este medio nuevo, las películas van a cambiar la educación en forma dramática, no se van a necesitar más docentes, las películas van a ser toda la enseñanza. Y había impulsos para que todas las escuelas compraran proyectores y había un gran mercado. Muchas empresas, por supuesto, se interesan en esto. Y después teníamos argumentos al respecto de la televisión en la década de 50 y 60. Y la televisión iba a revolucionar la educación, iba a ser mucho más que motivar a los niños, iba a cambiar la relación entre los estudiantes y los alumnos y los docentes. Y la personalización, antes hablaban de individualización más que personalización, pero es en la misma afirmación en última instancia. En la década de los 60 había laboratorios de idiomas y la gente iba a aprender idiomas con cintas. ¿Se acuerdan las cintas, esas cassettes? O sea, el aprendizaje iba a ser mucho más adecuado a las necesidades individuales del estudiante. Y estas eran las afirmaciones que se hacían, y lo que se descubrió es que toda esta emoción y moda se debía a los políticos que estaban buscando la respuesta más moderna. Están convencidos que la educación es un problema y hay que cambiarla. Y la tecnología es una manera muy fácil para que los políticos hagan esto. Les vamos a dar a cada niño una laptop, cada aula tiene que tener una televisión o una cámara de video. Y lo que se descubre finalmente es que hay un impulso inicial de entusiasmo apoyado por los políticos y por las empresas. Para las empresas, las escuelas son un mercado masivo y lo estamos viendo de nuevo, por supuesto. Quizás volvamos a este tema, pero las escuelas son un mercado difícil de llegar, pero la tecnología es un camino muy fácil para que las empresas metan la mano en las escuelas. Y después, 5 años más tarde, nadie está usando esa tecnología. Tenemos estas promesas mágicas y después las promesas no se cumplen. Y yo creo que de una manera está acelerando la tecnología digital. Tenemos
una tecnología nueva cada 2 años. Teníamos plataformas de aprendizaje que iban a individualizar la cuestión, iban a zanjar la brecha entre los hogares y los niños. Muchas de las promesas que se hicieron acerca de distintas tecnologías, y el problema con la tecnología digital ha sido que aparece y uno dice, bueno, ¿esto funciona? ¿Cumple con lo que todos esperan de ella? Y sin embargo, cuando uno empieza a preguntar esto, y es una pregunta difícil de formular, y hay que responderla a un largo plazo, uno no lo puede responder en 3 meses y hace una prueba, tiene que tomar un periodo más largo. Entonces la gente va a decir, bueno, no estamos hablando más de esto, estamos hablando de una nueva tecnología, así que antes de que podamos evaluar si la gente está aprendiendo o no, nosotros ya pasamos a otra tecnología. Así que yo creo que esto es un verdadero problema. No sé si he respondido a su pregunta. Por favor, recuérdeme que me preguntó, porque si no yo sigo hablando. Esa era la idea. Más vale una conversación. Veamos hacia dónde vamos. Usted mencionó la idea de saltos, porque esto se ha hecho con respecto a la tecnología móvil. Y creo que de alguna manera esta tecnología cambia las cosas, básicamente porque es tan extendida. Todo el mundo tiene un teléfono celular. Si usted no está hablando por el teléfono, está pensando que si lo tiene en el bolsillo o no. Esta tecnología está generalizada y casi todo así está en los medios. Entonces, por ejemplo, he hablado con gente en Sudáfrica y tenemos el desafío de cómo capitalizar los beneficios de la tecnología en situaciones donde la mayoría de las escuelas no tienen electricidad y mucho menos tecnología sofisticada. Y la gente considera los celulares y están en lo correcto, porque cuando la gente es muy pobre van a encontrar de alguna manera de tener acceso a la tecnología móvil. Todavía sigue siendo bastante cara y tienen que negociar o compartir. No todos tienen los teléfonos inteligentes estándar en sus bolsillos, pero existe el potencial de que de alguna manera podemos hacer un salto hacia la próxima etapa. No nos tenemos que preocupar por tal tecnología, sino tenemos que preocuparnos por la tecnología siguiente. Y yo creo que esto es interesante debido a la generalización de todo esto. Pero para mí el problema siempre es cómo conectamos lo que hacemos en la escuela con lo que está sucediendo fuera de la escuela. Y yo creo que en este momento las escuelas tienen un problema con lo que qué hacer con la tecnología móvil. Creo que el gobierno francés dijo que iban a prohibir los teléfonos celulares en las escuelas. Y ciertamente este debate se está dando en otros lugares. En el Reino Unido está más descentralizado, pero hay escuelas donde están prohibidos los celulares. Entonces los padres se preocupan porque sus niños no se pueden comunicar con ellos. Me voy a quedar hasta tarde porque tengo práctica de deportes, entonces hay cuestiones con respecto a la seguridad de los niños, y la seguridad es uno de los motivos por los cuales los padres le compran los celulares a los hijos. Pero los grandes desafíos que tienen los docentes con respecto al uso de esta tecnología, ¿cuánto lo podemos controlar? Porque hay un potencial de distracción con la tecnología móvil. Hay estadísticas con respecto a el milénico promedio accede a su celular 200 veces al día, cada 12 minutos promedio más o menos. Estoy inventando las cifras más o menos, pero
es una cuestión compulsiva de acceder a esta tecnología. Saben que si lo usa en la clase, introduce algo que podría distraerlos. Así que el desafío como docente es cómo se capitalizan los beneficios, la familiaridad que tienen los niños con la tecnología fuera de la escuela y al mismo tiempo contener el potencial de la distracción. Entonces la respuesta tendría que ser que los docentes siempre en la tecnología tienen que pensar en sus objetivos y propósitos. Porque hay veces que las empresas de tecnología y los políticos, los gerentes, van a impulsar la tecnología y van a decir, ay, usted es anticuado, no están usando celulares, no están usando esta tecnología de punta. Usted como docente es culpable, es problema suyo. Y yo lo que quiero decir es que la tecnología puede ser muy útil y puede marcar la diferencia, pero los docentes tienen que saber qué quieren hacer al respecto. Después viene la tecnología. Yo sé lo que quiero que aprendan los chicos. Y entonces, ¿qué parte de esta tecnología, por ejemplo, la tecnología móvil, qué posibilidades existen en esta tecnología que me ayudan a conseguir lo que yo quiero de una forma más fácil? Y yo sigo pensando que la gente siempre dice, bueno, esta vez es distinto, esta es la verdadera situación, porque se puede reunir datos sobre sus gustos y entonces con 10 likes Facebook lo conoce mejor que usted mismo. Entonces esta es toda la idea detrás de Cambridge Analytica y del escándalo subsiguiente. Ahora tenemos la posibilidad de tener un asistente inteligente en su teléfono que está impulsado por una inteligencia tecnológica. Entonces uno podría decir que ahora las cosas son distintas. Y esto quizás afirman que llevaría a la democratización, pero depende de ciertos modelos de negocios. Entonces, ¿cuál es el beneficio que se puede obtener de esta tecnología? Bueno, yo estoy abierto a la posibilidad de que esta vez sí es cierto, pero si se considera históricamente, se ha afirmado esto muchas veces. Entonces yo digo, esperemos y veamos lo que usted ha descrito, esta cuestión de reunir datos, Big Data, va a aparecer en la educación y esto sucede con Google y con Facebook y otras compañías. Así ganan dinero. ¿Por qué Apple es una empresa de $1 billón de dólares? ¿Por qué Jeff Bezos de Amazon es el hombre más rico del mundo? ¿Por qué Mark Zuckerberg es tan multimillonario? Es porque estas empresas funcionan recopilando datos y vendiéndolos. Y nosotros lo sabemos. Y Cambridge Analytica lo remarcó de una manera muy clara. Entonces, yo diría que el potencial para la educación, estas empresas, Google, Apple, Facebook, están interesadas en la educación, igual que las otras compañías de medios tiempo atrás, porque la educación es un gran premio, es un gran mercado para conquistar. Y si piensan en Apple, especialmente, yo soy un usuario de Apple, yo creo que es fantástico. Yo considero que Apple es muy, muy bueno. Y si miramos como una empresa como esta se proclama como una empresa educativa, y porque capacita docentes, porque participa en la gestión de las escuelas, ha sido muy inteligente al hacerlo. Para todas estas empresas, entonces, la educación y las escuelas son muy interesantes.
ahí hay muchísimo potencial como para poder personalizar la educación. Y si nosotros pudiéramos reunir todos estos datos acerca de los aprendices, de los distintos estilos de aprendizaje, los avances de quienes aprenden, si pudiéramos utilizar algoritmos para entender estos datos, para dar una respuesta de aprendizaje que justo a tiempo, saber que sé esto, que entiendo esto, no entiendo lo otro, qué es lo siguiente que necesito saber, sería un poco el modelo. Potencialmente, estas tecnologías podrían hacer que eso suceda, pero también potencialmente da mucho miedo que esto sea así, porque reunir todos estos datos es una actividad muchas veces invisible, que no nos enteramos que está sucediendo. No sabemos qué está pasando con nuestra vida diaria. Llevamos el dispositivo, el teléfono en el bolsillo que dice ¿dónde estamos? Para mí el tema es Alexa. ¿Ustedes conocen este asistente digital, Alexa? Uno le dice, es como Siri, excepto que como Siri en el iPhone. Básicamente lo que hace Alexa es escuchar la conversación todo el tiempo, anotar de qué estamos hablando con nuestros hijos, con nuestro marido, nuestra mujer, y reúne todos esos datos todo el tiempo, no solamente lo que hacemos sobre el teclado de la computadora, sino también con respecto a lo que sucede alrededor. Esta semana alguien me dijo que hay una universidad de Estados Unidos que tiene el plan de dar a cada dormi de la universidad una Alexa para que el potencial de vigilancia, no solamente del uso de Internet, sino de la actividad cotidiana, va a estar ahí. Y eso es algo que puede suceder en las escuelas también. ¿Dónde vamos a partir de aquí? Ahora está la historia esta de... Creo que Facebook tiene 58 puntos de datos como código que utiliza. Saben nuestro nombre, dónde vivimos, en qué nos gusta gastar el dinero, pero también sabe Facebook cuál es nuestra creencia política, preferencia sexual. Sabe muchísimas cosas acerca de nosotros. Tal vez no siempre sea completamente precisa esta información, pero al menos Facebook piensa que sabe todas estas cosas sobre nosotros. Y esta es información que ha obtenido observando las conductas en Facebook. ¿A qué le damos like y a qué no? ¿Qué compartimos y qué no? Entonces sabemos que Facebook o Mark Zuckerberg nos conocen mejor que nuestro mejor amigo. Esa es la idea. Para mí, lo lamento, yo creo que veo una ventaja, pero también veo el problema. Y para mí es un Big Brother, un gran hermano, una sociedad de gran hermano impresionante. Si llevamos esa tecnología a la educación, creo que tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a las implicancias para los alumnos, su privacidad. Es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Son elementos que debemos conocer. Tiene que haber transparencia cuando usamos estos dispositivos y están reuniendo datos sobre nosotros. ¿Qué datos realmente queremos entender cuando tomamos los términos y condiciones de Facebook y las aceptamos, apretamos el botón aceptar? ¿Sabemos exactamente lo que estamos aceptando? Depende, ¿no? Google, también esto podría funcionar de dos maneras distintas. Es como una cuestión de ida y vuelta. En mi experiencia, cuando hablamos de la formación docente, nos encontramos con docentes que vienen con herramientas, con plataformas, que ingresan en esas plataformas y herramientas. Y no solamente se trata de estar ahí, tener una presencia online o algo así, sino que tiene que ver con el tipo de datos que uno está cediendo, a veces sin saber mucho qué estamos haciendo con esos datos. De aquí quisiera pasar a algo que usted mencionó hoy al final de su conferencia en Virtual Educa. Esto me puso a pensar en algo en lo que yo no había pensado antes. Usted trabaja, parte de su trabajo tiene que ver con el análisis de distintas categorías críticas sobre los estudios, sobre los medios, producción, representación, lenguaje o idioma y públicos.
Y una cosa que usted mencionó hoy fue que hoy en día las máquinas son como un público, como una audiencia. Están mirando las cosas que nosotros producimos, lo sepamos o no. Y nosotros también. No sabemos cuándo estamos produciendo datos. Ahora estamos indicando nuestra ubicación y detrás de tras bambalinas hay un montón de retweets o de gente que le gusta lo que publicamos y lo indica. Es un público que está programado, no es neutral, está programado desde la perspectiva de alguien que tiene algún tipo de interés y a veces algún tipo de ideología también. Esto es en general. Ese perfil de Mark Zuckerberg que salió en el New Yorker a comienzos de esta semana es interesante pero preocupante al mismo tiempo porque él habla de su obsesión con Augusto, el emperador romano. Sí, algo así. Y en definitiva, Augusto logró un par de siglos de paz. ¿Que se puso a mirar eso? No. Pero ¿qué sucedió para llegar ahí? No importa lo que haya pasado. Logró la paz. Esa idea de conectar al mundo, no importa cómo, aunque sea a través de la vigilancia, yo creo que es muy interesante poder ver un poco más allá o ver detrás cuáles son las motivaciones que tiene la gente cuando hace esto con la tecnología. Pero estaba pensando en las máquinas como público, incluso las máquinas como productoras. Usted hoy mencionó algo de lo que se está hablando últimamente, estos algoritmos que pueden reproducir y crear videos en tiempo real de personas que están hablando. Yo podría estar entrevistándolo a usted y el algoritmo podría hacerlo decir a usted cualquier cosa con su propia voz. Este es un territorio que da mucho miedo, sobre todo para los políticos, gente como Trump que puede decir cualquier cosa en cualquier momento y puede hacerse un algoritmo que haga eso, que lo haga decir cualquier cosa en cualquier momento. Así que estamos entrando en un territorio en donde tenemos una representación de la realidad. El otro día yo vi algunos ejemplos de algoritmos que utilizan el aprendizaje por computadora para analizar unos cuadros y luego producir un cuadro original, una imagen original de árboles, de personas, de pájaros, que realmente parecen reales. Estamos entrando en un territorio de posibilidades de redefinir lo que es real. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, dijiste muchas cosas. Empecemos con las máquinas como público, como audiencia. Me quedé pensando en que Mark Zuckerberg es el emperador Augusto y me lo imagino en su remera verde al emperador Augusto. Eso me pone preocupado. Su negocio tiene que ver con reunir datos, pero él está muy preocupado por su propia privacidad. Él quiere que todas las casas que están alrededor de la suya, las compró todas para que nadie lo pudiera ver su vida privada. Una de las cosas interesantes que hemos visto en los últimos años es la brecha entre lo que estos emperadores quieren hacer con nuestros datos y lo que están dispuestos a hacer con sus propios datos sobre su propia vida. Todos estos ejecutivos que dicen, de empresas como Apple, que dicen, yo no quiero que mis hijos usen estas cosas, no dejo que mis propios hijos usen redes sociales. Ahí hay una brecha significativa, pero volvamos a tu pregunta. Acabo de hacer una publicación sobre esto en mi blog, así que lo tengo muy presente. Hay tecnología que tiene que ver con la posibilidad de falsear. De hecho, lo que se puede hacer es poner palabras en la boca de alguien que esa persona no ha dicho. Y esto, si van a mi blog, fíjense, pongan en davidbuckingham.net, es fácil, ese es mi blog, y van a encontrar que tengo links a videos que explican cómo se hace. Pero se hace con un algoritmo.
Básicamente necesitamos muchísimos ejemplos de figuras públicas. Una persona pública, una persona cualquiera. En realidad utilizaron a Obama para hacer muchos de los ejemplos, porque hay muchos videos de Obama y también de Trump, de personas así tan públicas, ¿no? Si tienen suficientes videos de uno de ellos, el algoritmo básicamente va a aprender o se va a autoenseñar a ver cómo habla esta persona, la expresión facial, sus maneras de mover la cara, los gestos, etc. Eso lo aprende y luego puede sincronizar eso con palabras y podríamos poner palabras en la boca de alguien que no lo ha dicho. Es muy interesante en audio y video, es fácil hacerlo con... Aquí lo interesante, falsear cosas no es algo nuevo. Las fake news, ¿cuánto hace? Ya hace 2 años que hablamos de las fake news o noticias falsas. En realidad podemos encontrar noticias falsas desde el siglo XVIII, falsos rumores que se han distribuido por todo el mundo. O sea que esto existe desde siempre y estamos acostumbrados a la idea. Con las imágenes fijas, con las fotos, se puede falsear mucho y conocemos muchos ejemplos famosos. El video es distinto. Entonces estábamos en las películas de ficción, todos los efectos especiales. Nosotros no creemos que la guerra de las galaxias verdaderamente están en naves espaciales, pero en los documentales, en cosas en las que sí creemos que son fácticas, de alguna manera pensamos que hay algo real ahí, que eso, la persona realmente dijo eso. Y con esta tecnología ahora estamos avanzando rápidamente a un punto en que no se puede confiar más en nada. Y eso es lo que me preocupa. Yo creo que todos deberíamos preguntarnos, todos tendríamos que ser escépticos respecto de lo que vemos y deberíamos preguntarnos acerca de aquello en lo que podemos confiar y por qué confiamos o por qué deberíamos confiar. Pero se llega a un punto en el que no se puede confiar en nada, donde todos son cínicos acerca de todo y nadie cree nada, y ahí no estaríamos en muy buen lugar, no sería este un lugar muy saludable como sociedad. Y eso también ilustra el gran poder, el poder increíble con que se cuenta ahora. En el pasado esto hubiera sido imposible y no hay manera. Mi hijo es editor de video, no hay manera que él, utilizando incluso con técnicas de edición de video digitales, él no podría de ninguna manera hacer eso. Necesita aprendizaje por computadora y un algoritmo para hacerlo. Pero creo que el punto fundamental aquí es que estamos acostumbrados a hablar de los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? El peligro es que pensamos en los algoritmos como máquinas y en las máquinas como si fuesen una fuerza de la naturaleza, como si hubiesen llegado de la nada, de ningún lado, como si hubiesen nacido de alguna manera. Pero el tema de los algoritmos es que son diseñados por personas, son diseñados con algunas tareas en mente. Uno diseña un algoritmo para reunir ciertos tipos de datos, para hacer ciertas conexiones entre ciertos tipos de datos. Un algoritmo emite un juicio acerca de lo que es significativo y lo que no. Así que los algoritmos sencillos que están en Google o en Amazon, su interés, por supuesto, en Amazon es qué es lo que vamos a comprar, ¿no? Puede haber un montón de otras cosas que tengan lugar, pero lo significativo es la compra o la venta para ellos. Entonces los algoritmos son como una caja negra y nosotros tenemos que entender que existen estas cosas que son sumamente poderosas, que parecen operar de maneras invisibles. A veces no entendemos bien cómo funcionan, pero realmente necesitamos abrir estas cajas negras y tratar de entenderlas. El punto principal del que ya hemos hablado. Me siguen haciendo esta pregunta, se ve que es muy interesante. Nosotros pensamos en el público, en la audiencia. Yo hablo de mi investigación, de los niños como audiencia, y hago esta pregunta: ¿cómo usan los medios los niños? ¿Cómo los interpretan? Y cada vez más tenemos que pensar, no tanto en los públicos, ustedes son un público para mí, pero tal vez hablar de públicos o audiencias es algo medio antiguo y deberíamos pensar en que
ajustamos a los consumidores y tenemos que pensar en usuarios más que en audiencias o públicos en estos contextos. Pero la idea de que las máquinas también sean un público, también estén reuniendo y usando nuestros datos. Hoy hice el chiste del cyborg, pero da miedito porque potencialmente está ahí. Se está borroneando ese límite entre las máquinas y esto. ¿Y a dónde nos lleva? Las cosas tipo Robocop o algo así, ¿no? No lo sé. Es gracioso porque hace 10 años, cuando apareció el gran paso de que era la web 2.0, pensábamos en los consumidores, los productores, las audiencias, hablamos del poder, y lo gracioso es que terminamos todos nosotros siendo productores de información, pero no de la manera que lo habíamos pensado. Involuntariamente somos productores de información, sí, y no necesariamente sabemos a dónde va toda esa información ni quién la está usando. Ese es un ejemplo clásico de este tipo de pensamiento utópico, donde hay una idea de que en el pasado, con los viejos medios, teníamos aquí a los productores y aquí a los consumidores. Pocos productores con montones de consumidores. Era muy difícil llegar a ser productor, había que ser muy poderoso, mientras que los consumidores carecían de poder. Eran impotentes. Y ahora nos damos cuenta de que esto es mucho más complicado, hay una relación mucho más dinámica y la gente tiene mucho poder y mucho control respecto de lo que hace con los medios. Pero con los nuevos medios, esta distinción no importaba, esta idea del consumidor, el prosumidor, productor-consumidor, esta combinación de productor y consumidor, somos todos productores, todos consumidores de medios. La idea es que esto sería una gran democratización. La vieja idea de los medios como una conspiración de un pequeño grupo de ricos y poderosos y el resto de nosotros siendo manipulados, todo eso desapareció, pasó a ser irrelevante y ahora tenemos este tipo de democracia masiva y también un florecimiento de la creatividad. Y una vez más, esto fue tal vez hace 10 años y si miramos ahora, podemos ver una plataforma como Twitter y decir, todos estamos generando contenidos en Twitter, todos nos expresamos en Twitter. ¿Con qué fin? ¿Realmente tenemos un debate saludable y democrático? ¿Estamos siendo realmente creativos? Una cosa interesante, o con YouTube, por ejemplo. De muchas maneras, sigue habiendo jerarquías, sigue habiendo elites, y hay una pequeña cantidad de personas, relativamente las Kardashian, que son bien conocidas, famosas, la gente las sigue, las conoce. Hay algunas personas que responden a esta gente, que quisieran ser eso, que quisieran ser así, pero no lo logran, y después el resto de nosotros. Y el resto de nosotros es más del 90% de las personas que en realidad tenemos poder como prosumidores y nuestro poder como productores no es tanto. La mayoría de nosotros no estamos haciendo cosas productivas, fantásticas, creativas con estos medios, sino más bien apretando un botón que dice que te gusta y eso es básicamente lo máximo que logramos. Y un fenómeno que para mí es muy interesante al pensar en los niños es el rol de los bloggers de YouTube y los influencers. Uno diría, esto es fantástico, es gente joven, chicos que son adolescentes o que ahora ya tienen 20 años aproximadamente, que se expresan, que son creativos, pero en realidad tienen una orientación comercial, están promoviendo aquello que les pagan por promover o por dar a publicidad. Es una prueba interesante de esta afirmación sobre la creatividad. Los jóvenes están siendo creativos. ¿Qué están haciendo? Están siendo creativos en la publicidad. Ahora vamos a tomar algunas preguntas del público.
Así que cualquiera que quiera formular una pregunta, por favor que hagan la pregunta a micrófono para que la podamos traducir. David tiene su dispositivo cyborg de traducción. Adelante. Hang on a second. Creo que el micrófono está abierto, pero tienes que hablar muy cerca y Hola, hola. Listo. Technology has defeated me. Wait a minute. I need to plug in. I can indeed hear you. Thank you. Hola. Sorry, we have these. I should say also thank you so much to the translators who are making this. Quisiera agradecer a las traductoras por ser tan amables y hacer que esto sea posible. Lo que hablaban de los algoritmos y lo que se hablaba de que o sea, nos espían, hay un montón de cosas de la intimidad, ¿no? Y lo que hablaban un poco de las máquinas como audiencia, ¿no? Como que aprenden de nosotros. Mismo hace poco, dentro del 2020, 2025, Emiratos Árabes Unidos va a tener su primer ministro de inteligencia artificial. Y yo pensaba como, ¿qué pasaría si, es una cosa muy de Terminator, ¿no? Si la escuela, el docente ya no estuviera y el docente fuera un algoritmo que sabe mucho más de los chicos que el propio docente, ¿no? Como que el propio educador. Me quedé pensando un poco eso y una pregunta sería más que nada cómo él ve este futuro de este avance de algoritmos que cada vez conocen más de lo que hacemos, cada vez más se acercan. Yo lo digo porque a veces siento que hay un gap o hay una distancia generacional o de contenido con los propios alumnos a los que tratamos de educar, ¿no? Bueno, un poco eso. Maybe this time is really different. Quizás esta vez es muy distinta. Es posible, y parte de lo que usted ha descrito es muy aterrador. Yo diría que estas son cosas que se han dicho en el pasado, pero tiene razón. Hay un gran potencial, especialmente si los chicos pasan mucho tiempo en la tecnología digital de distintos tipos. Hay posibilidad de reunir Big Data, como se lo llama. En un nivel uno dice, bueno, esto es fantástico, porque uno lo compara con el docente en el aula con 30 chicos y todos sabemos, es difícil, es muy difícil de gestionar toda la clase, manejarla y saber qué es lo que necesita cada chico individual. Y muchas veces uno está sintiendo que uno fracasa permanentemente porque los chicos aprenden distintas cosas a distintos ritmos y su papel es darle a los chicos lo que necesitan en el momento indicado. Yo estoy pensando en Vygotsky con su teoría, sea la zona de desarrollo proximal, y que el aprendizaje real se da cuando nosotros aprendemos las cosas que necesitamos aprender. Y la realidad es que las computadoras, Big Data y los algoritmos van a ser mucho más capaces de hacer estas cosas que los docentes individuales, a no ser que tuviéramos clases de 6 niñas, pero esto no va a pasar nunca. Así que yo creo que hay un potencial y quizás esto sea lo próximo a venir, pero también tenemos la cuestión de la vigilancia y esto requiere un régimen de vigilancia muy intenso. Entonces, pienso en la idea de Michel Foucault del Canopticum, que era la idea de diseñar una prisión a principios del siglo XX. Las prisiones se diseñarían de tal manera que los guardias de la cárcel podrían observar todo, es el panopticum. Entonces sería como rayos de una rueda y en el centro de la rueda estarían los guardias y los prisioneros ni siquiera sabrían cuándo se los observaba. Así que gradualmente
los prisioneros se autorregularían y regularían su conducta. Y entonces, comparado con Foucault y el panóptico del siglo XX, este modelo de vigilancia es potencialmente mucho más eficaz y mucho más generalizado. Es decir, todo lo que estamos haciendo puede ser observado y puede ser objeto de recopilación de datos. Y yo creo que esto me preocupa bastante. Yo quisiera volver a las ideas antiguas, sentimentales, de que los niños tienen que poder aprender de maneras que no siempre están focalizadas, que son improvisadas, que juegan y que el juego no parece estar muy focalizado en el aprendizaje, sino que el aprendizaje se da de distintas maneras, pero la idea de este régimen, este panopticum de supervisión, nos daría una idea acerca de controlar lo que hacen los niños minuto por minuto, día por día. Y esto no creo que sea la idea detrás del aprendizaje en las instituciones escolares que a mí me gusta, pero quizás yo sea muy anticuado y quizás esta vez realmente pase. No sé si quiero estar aquí para cuando esto suceda. Yo creo que hay algo muy poderoso acerca del trabajo de David y la manera que aborda las cosas. Usted ha hablado acerca del potencial y también los problemas, pero lo que me parece muy interesante es, usted no dice, no vayan allí, sino que todos tenemos que descubrir por nosotros mismos las situaciones de forma individual. Por ejemplo, tenemos el vandalismo, en donde todos van en forma masiva a vandalizar. Y lo mismo con el terrorismo. Hay un peligro. O todos vamos a irnos al paraíso con la tecnología o todos al infierno. Y en realidad parecería ser o esto o lo otro. Pero yo estoy tratando de hacer las investigaciones académicas y quizás la verdad yace en una situación intermedia. Es una posición académica un tanto fácil. Ha sido muy interesante para mí. Estoy escribiendo este manifiesto y para mí escribir un manifiesto ha sido un desafío de cierta manera, porque hay muchas situaciones en las cuales digo, puede ser de esta manera y puede ser de aquello, pero de repente tener que hacer afirmaciones tajantes acerca de lo que yo pienso que podría pasar es una posición incómoda para una persona del mundillo académico, lo sé. Y yo verdaderamente aprecio esta actitud. Tener una visión equilibrada es una de las cuestiones más difíciles en nuestra situación actual. Le agradezco. ¿Alguna otra pregunta? Concuerdo con esto de la vigilancia. Por favor, espere. Estos grandes mercados, ¿no?, que se viabilizan a través de las redes. Pero a la vez también hemos tenido experiencias recientes de lo que fue, por ejemplo, el M15 en España, la revuelta en Túnez, en Egipto, digamos que determinados gobiernos dictatoriales de alguna manera fueron puestos en cuestión a través de las redes sociales, ¿no?, de la convocatoria desde las redes sociales. ¿Qué opina de esto, en tanto también posibilidad de educar desde esa lógica, y si lo ve como una potencialidad o también, ¿no?, como este 90% de personas que hacen así y un 10% que, bueno, pueden ser prosumidores? Yeah, I remember the Twitter revolutions or the Facebook revolutions, really. I think, again, I think often with these events and with these social movements, we are told a bit of a simple story about what is
what is going on. If you look at what was happening in many of those movements, if you look at what was happening in Tahrir Square in Cairo. David, I think we don't have a translation right now. No, no tienen la traducción porque el intérprete no apretó el botón. Es la tecnología. Perdón. Sí. En primer lugar, yo soy un poco escéptico acerca de esta idea de que fue la tecnología la que impulsó estas revoluciones o movimientos sociales. Una de las cuestiones de la Plaza Tahrir en Egipto, en el Cairo, y lo de España, tenía que ver con muchas personas que se reunieron físicamente en un lugar en medio de las ciudades. Y eso era lo que amenazaba a los gobiernos. No es lo que estaban diciendo en Twitter, sino la presencia física de la gente. Así que creo que tenemos que saber que la tecnología habilitó a los activistas para que ellos se conectaran entre sí, pero la tecnología no lo provocó y muchas de estas cosas hubieran pasado sin acceso a la tecnología. La otra cosa que le diría es que todos sus ejemplos son para lo que nosotros podríamos calificar de movimientos sociales progresivos. Y muchas personas académicas están entusiasmados con la tecnología y su apoyo a los movimientos sociales progresivos, o aunque sea la participación democrática y cívica. Todavía hay mucho optimismo al respecto. Y lo reconozco y lo he investigado, pero también pienso que hay que reconocer que estas tecnologías son muy útiles para personas que calificaríamos de antidemocráticas. Lo que estamos viendo en Europa ahora es cómo los grupos populistas de derecha, racistas, grupos fundamentalistas de un tipo u otro, han sido muy inteligentes en el uso de la Internet y los medios sociales para reclutar y difundir su mensaje. En el pasado, esta era una imagen utópica, como esta era una tecnología descentralizada en red, no era de arriba hacia abajo, sino que era transversal, u horizontal, no tendría consecuencias democráticas y una tecnología democrática se usaría con fines democráticos. Pero si miramos lo que está pasando con el reclutamiento de terroristas en línea o el tipo de debates sobre el racismo que pasan y las fuerzas antidemocráticas que se expresan, los discursos de odio en Twitter, habría que reconocer que hay fuerzas que se oponen a estas otras que usted ha mencionado, han sido muy eficientes en el uso de los medios. Este es otro ejemplo de mí en donde planteo las ventajas y desventajas. Y muchas veces nos entusiasmamos con una fantasía optimista, pero es una fantasía al fin. Yo creo que hay muchas cosas de las cuales hay que pensar. Debido a falta de tiempo, no tenemos más tiempo para preguntas, pero yo tengo algo más que agregar. Estoy seguro que usted lo tiene. Cuando nos habla acerca de su trayectoria, una de las cosas interesantes es que sus preguntas tuvieron una complejidad creciente. O sea, empezó cuestionando el arte de enseñar, y entonces después cómo se enseñaban los docentes y así. Yo quisiera pedirle que usted comparta con nosotros cuáles son las cuestiones que usted tiene en mente en este momento. Una cosa que tengo en mente
y que estoy haciendo en este momento. Yo de alguna manera me retiré, me jubilé. Ya no estoy trabajando en la universidad, estoy asociado con la universidad, sí, pero me imaginaba que iba a estar libre cuando me jubilara, pero créanme, eso no sucede. Pero lo que estoy encontrando es que cada vez me interesa más la historia. Y si van a mis sitios web, davidbuckingham.net, hay que hacer publicidad. Una de las cosas que estoy escribiendo son ensayos históricos. Los califico de históricos, pero estoy considerando los últimos 50 o 60 años. Estoy tratando de entender qué cornos pasó durante mi vida. Y estoy mirando la cultura de los niños, de los jóvenes, viendo los niños y los medios, porque ha habido cambios masivos en cómo pensamos acerca de los niños, la niñez, la juventud y el potencial y las posibilidades disponibles para estos dos grupos. Y me interesa pensar en eso, pero para mí también es un síntoma de cambios mayores que han sucedido. Para nosotros, el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial fue la instalación del Estado de Bienestar en Gran Bretaña. Fue un proceso de democratización, un proceso de mayor igualdad dentro de la sociedad. Pero en 1979 aparece Margaret Thatcher, que descansa en paz. Y en ese momento vemos que vuelve el neoliberalismo, por usar alguna palabra para calificarlo. Y vemos el desmantelamiento del estado de bienestar y una creciente desigualdad. Y todo esto tiene consecuencias para los niños y los jóvenes. Entonces estoy mirando la cultura de los niños y los jóvenes y estoy tratando de entender los cambios sociales mayores que se produjeron. Y empecé diciendo, siempre hablamos acerca de lo que es nuevo, sobre lo que viene. Yo quisiera mirar hacia atrás, porque solamente vamos a poder entender lo que viene si realmente entendemos bien lo que pasó antes, lo que funcionó y lo que no funcionó, qué cambió y cómo cambió. Quizás sea que yo me estoy volviendo cada vez más viejo y quiero vivir en el pasado, lo cual es muy cómodo, pero creo que necesitamos la historia, porque hay un peligro de amnesia, de olvidarnos de lo que sucedió en el pasado. Así que miremos hacia atrás, al igual que mirar al futuro. Miremos hacia atrás para mirar hacia el futuro. Muchas gracias, David. Ha sido una entrevista magnífica. Gracias por compartir sus ideas y va a ser una fuente de ideas. Haber acompañado, agradecer a Florencia que estuviste acompañándonos, Alejandra, Diego, y bueno, me parece que la última frase nos dejas un montón de pensamientos para mirar hacia adelante, así que tendremos un fin de semana de muchos pensamientos. Primero descansaremos un poco. Muchísimas gracias a todos por venir. Thank you.